Buenas tardes a Buenas tardes todos. a todos. Estamos comenzando la Estamos segunda comenzando la sesión del segunda sesión seminario del de estudiantes seminario de del Departamento estudiantes de del Matemáticas Departamento de del CINVESTAP. Matemáticas del CINVESTAP. En esta En esta ocasión, ocasión, nuestro ponente es nuestro Sergio ponente es Gerardo Sergio Gómez Gerardo Gómez Galicia. Galicia. Sergio Gerardo Sergio es Gerardo es estudiante del estudiante del departamento del cuarto departamento del cuarto semestre semestre y es alumno y del es doctor alumno del... Tihuatencal y del doctor Cristian Garay. El tema de la plática es geometría de F1 y variedades tóricas. Entonces, sin más que decir, le agradecemos a Gerardo por la plática y le cedo la palabra. Adelante, Gerardo. Ahí ya se ve y se escucha bien todo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues primero, muchas gracias a los organizadores. Qué bueno que volvieron a sacar el seminario. También eso está muy bien. Entonces, pues voy a comenzar, ¿no? Esta plática pues, va a ser una introducción, algunas ideas de lo que es geometría de F1 y vamos a ver qué relación tiene con el tema de variedades tóricas. Esta es la idea de la plática, dar una introducción hacia las ideas que motivaron esto de F1. Vamos a ver que en realidad para trabajar con estas ideas pues vamos a requerir de una maquinaria dada por monoides. Vamos a después avanzar hacia unas ideas de lo que serían F1 esquemas. Después pues la relación que se tiene con variedades tóricas y ver su punto de vista desde esto de F1. Y bueno, finalmente nada más voy a poner las referencias. Bueno, ¿qué es todo esto de F1? Vamos a ver algunas heurísticas, ¿no? Esto sería realmente todo un tema, ¿no? Pero lo que quisiéramos pensar por F1 es referirnos a un campo con un solo elemento. Es como si fuera un campo de característica 1. Claro que en un sentido no literal, ¿no? No cumpliría los axiomas un campo hipotético con un elemento. Pero la idea surge debido a Jack Stitz, ¿no? Quien lo menciona por ahí de la década de los 50. Es la primera mención que se tiene en literatura acerca de este hipotético campo de F1. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, su idea de Jack Stitz surge debido a que observa que ciertos objetos matemáticos sobre ciertos campos de característica finita, FQ, aquí le estoy poniendo, tienen una interpretación significativa para el caso en el que Q se fuera a 1, ¿no? Él estaba trabajando particularmente en el contexto de grupos algebraicos, de hecho hay mucho tema al respecto, ¿no? Él está trabajando con geometrías proyectivas, y entonces voy a poner aquí uno de los ejemplos, ¿no? A modo de motivación, ¿no? Como luce, por ejemplo, el grupo de matrices invertibles de tamaño n sobre un campo finito, FQ. Si Q lo hiciéramos que se fuera 1, este se convertiría, escrito nuevamente en la misma notación, en el grupo de permutaciones, ¿no? De tamaño n. Entonces, pues claramente tiene un significado, ¿no? Creo que es un significado bastante lindo. Y entonces a partir de ahí surge esta idea, ¿no? No describir como tal este campo, pero sí que existen objetos matemáticos que bajo esta perspectiva pues tienen un significado, ¿no? Sin embargo, esto dijimos que fue por ahí de la década de los 50, pero no tuvo realmente mucho impacto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la geometría que se estaba haciendo en ese entonces, en ese momento, estaba explotando realmente las ideas que habían surgido, ¿no? De esquemas con Grothendieck y, bueno, las ideas que introdujo Serre y todo esto, ¿no? Entonces, no tuvo mucho impacto realmente, ¿no? Sino hasta la década de los 80, a finales de los 80 y principios de los 90, principalmente debido a los matemáticos Alexander Smirnov y Yuri Manin, ¿no? Ellos retoman las ideas de Jack Stitz, las ponen en un contexto muy distinto, ¿no? O sea, postulan que de esta geometría sobre este campo de F1, a la cual incluso Jack Stitz llegó a decir que podría considerarse como una geometría universal. Ellos ponen unos escritos en una serie de lecturas también del MSRI y cosas así, donde dicen que realmente esta geometría incluso estaría involucrada en una posible demostración de la hipótesis de Riemann.
A partir de aquí, pues ya comienza a ser bastante llamativo para muchos otros matemáticos y se comienza a hacer ahora sí un desarrollo un poco más sistemático. Además, como una segunda motivación bastante grande, viene dada también por Smirnov, donde postula que otra aplicación de esta geometría de F1 requería en demostrar la conjetura ABC. Esta conjetura ABC, a lo mejor no la han escuchado, pero es muy famosa en teoría de números y nos dice simplemente que si tuviéramos tres números enteros positivos A, B y C, que sean primos relativos, que cumplan además la relación que A más B sea igual a C, entonces si denotábamos por D el producto de los distintos factores primos del producto ABC, entonces D, este producto, no sería mucho más pequeño que C. Aquí obviamente lo escribí nada más para que se entienda, ¿no? Esto viene en términos dados de algunas cotas, pero es un teorema, bueno, una conjetura muy famosa que se ha hecho, ¿no? En teoría de números. Y bueno, justo Smirnov menciona que esta geometría de F1 tendría aplicaciones sobre esto. Más adelante vamos a ver un poco la idea, o voy a hacer énfasis en la idea de por qué, ¿no? Que dónde viene cierta conexiones y estas cosas. Esto es a modo de introducción y una motivación histórica de estas ideas. Bueno, esas fueron ideas, ¿no? Que se tuvieron, pero hasta 1999, Christophe Solé propuso la primera noción de una variedad sobre este hipotético campo, ¿no? De F1. A partir de ahí, hubo muchos intentos de describir F1 esquemas, ¿no? Hubo muchas teorías nuevas que surgieron y muchas son generalizaciones de algunas otras totalmente son distintas, pero bueno, entre los principales nombres de matemáticos que han trabajado en estas ideas, pues es el mismo Solé, que ha hecho muchas modificaciones a sus primeros papers, Alan Cons y Catherine Consani, Deitmar. Vamos a ver, de hecho, gran parte de la teoría que desarrolló Deitmar, la cual se encaja prácticamente en las otras teorías desarrolladas por los demás matemáticos, Thoenen-Baquier y Oliver Lordschild. Bueno, les había dicho que realmente para trabajar en esta idea de F1 vamos a necesitar la maquinaria de los monoides, ¿no? A esta sección que voy a escribir, que presento aquí, realmente va a ser va a ser un poco técnica, pero simplemente quiero introducir los elementos básicos necesarios para poder entender más ideas. Entonces, va a ser bastante rápido, ¿no? Simplemente voy a recordar algunas nociones. Esto es muy parecido al caso de anillos, pero escribo aquí los elementos más básicos que vamos a necesitar, ¿no? Bueno, primero, pues un monoide es un conjunto A con una operación binaria, que sea asociativa y además que tenga un elemento de identidad, ¿no? Que se cumpla esta relación, 1 por A es igual a A por 1 igual a A, ¿no? Pero en particular vamos a estar interesados en los monoides punteados. Los monoides punteados, ¿qué son? Bueno, vamos a requerir que los monoides tengan un elemento cero. Un elemento cero o un punto base del monoide. Este va a ser un elemento único que me cumpla básicamente que todo se me anule, ¿no? O sea, que si yo multiplico cero por cualquier otro elemento, pues esto me dé cero, ¿no? Para cualquier elemento de mi monoide. Entonces, estos van a ser mis monoides punteados. Y a partir de aquí, cuando yo diga monoides, me voy a referir, salvo que mencione lo contrario, a monoides que sean conmutativos punteados. Voy a decir que un monoide B es finitamente generado si existe un conjunto de generadores, aquí lo denoto por X, que tiene n elementos, tal que para cualquier elemento distinto de cero que pertenezca a mi monoide, pues yo lo puedo escribir como este producto, ¿no? Con mis MIs dentro de los naturales. Ahora, cualquier anillo, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de dónde surgen estos monoides, ¿no? Realmente, pues es una estructura que la podemos obtener de muchas otras ya más conocidas, como el caso de los anillos. De hecho, cualquier anillo conmutativo con unidad, pues tiene un monoide subyacente
con respecto a la multiplicación. O sea, simplemente lo que hacemos es olvidarnos de la adición en el caso de los anillos conmutativos y pues ya obtenemos un monoide de los que nos interesa. Ahora, si añadimos un elemento 0 a un grupo abeliano G, pues también obtenemos un monoide, ¿no? O sea, ya tenemos toda la estructura, lo único que nos falta es puntearlo. Y lo vamos a denotar así, ¿no? Generalmente G subasterisco, ¿no? Y esto nos quiere decir que estamos adjuntando este punto base. Bueno, ahora vamos a construir la categoría de monoides. Y esta categoría de monoides, lo que nos falta para construirla, pues son precisamente los morfismos. Simplemente un morfismo entre dos monoides A, B, lo que vamos a requerir es que nos respete el producto, que mande elemento unitario en elemento unitario y que mande los elementos 0 en elemento 0. Ahora, ya una vez construido esto, pues podemos definir la categoría de monoides conmutativos punteados, ¿no? La denotamos por mon, subasterisco. Y hay que fijarnos en que el objeto inicial de esta categoría es el monoide con estos elementos, el 0 y el 1. Ese es el objeto inicial de esta categoría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para cualquier otro monoide A va a haber un morfismo, una inyección que mande este morfismo, este objeto inicial a este otro elemento, ¿no? Es la definición de objeto inicial en una categoría. Y finalmente, de modo similar, pues vamos a tener que el monoide trivial 0 es el objeto terminal. Esto quiere decir que vamos a tener que cualquier otro monoide va a haber un morfismo que lo podamos mandar a este monoide trivial, el 0. Entonces, ¿esto por qué lo escribo? Bueno, porque a lo largo de la presentación vamos a considerar a F1 como el objeto inicial de esta categoría de monoides, ¿no? Esto quiere decir que vamos a interpretar realmente a esta categoría como categorías de F1 álgebras. De hecho, es esta la razón por la que se comenzó a usar monoides, ¿no? Para intentar describir todo esto. ¿Por qué? Pues porque estamos encajando los monoides y los estamos tratando como álgebras, ¿no? Es decir, estamos estamos encajando realmente, ¿no? Este monoide de 0, 1 en conjuntos que sean punteados. Esta es la idea de por qué vamos a referirnos ahorita a F1, ¿no? Como este objeto inicial, el monoide 0, 1. Vamos a ver algunos ejemplos de F1 álgebras o monoides conmutativos punteados. Primero vamos a ver, ¿no? El monoide aditivo, o sea, los naturales. Si yo le adjunto el menos infinito, aquí obviamente el producto es la adición, pues este ya es un elemento de mi categoría, ¿no? Este es un F1 álgebra. Y de hecho la podemos representar multiplicativamente de esta forma. Escribimos como F1 en notación usual de polinomios como este conjunto. Ajá. Ahora, el monoide libre generado, ese es otro ejemplo, por estas T1 hasta Tn variables, es el monoide que consistan todos los monomios de esta forma, ¿no? O sea, potencias de estos elementos, cada uno, bueno, elevado a un cierto número natural, ¿no? Y además, pues va a tener un punto base, ¿no? Para que pertenezca a esta categoría. Lo vamos a denotar de esta forma. Vamos a ver rápidamente cómo se definen los ideales aquí. Simplemente es un subconjunto de mi monoide distinto del vacío, que además pues me cumpla esta relación, ¿no? Que A por I pues se encuentre dentro del mismo ideal. Además decimos que I va a ser va a ser generado por un subconjunto Y si para cualquier X dentro de mi ideal existe otro elemento Y en Y, tal que yo puedo escribir cualquier otro elemento como el producto de A por Y para un cierto A en mi monoide, ¿no? Si podemos escoger a Y que sea finito, entonces pues mi ideal va a ser finitamente generado. Ahora, ¿cómo lo usan los cocientes, no? Por el cociente de un monoide por un ideal, pues vamos a tener que esto va a ser isomorfo a mi monoide menos mi ideal unión el 0.
¿Por qué? Porque mi cociente es un monoide que luce de esta forma, es decir, yo estoy mandando a clases donde a todo elemento de mi ideal lo estoy colapsando al elemento cero, y a cualquier otro elemento que no se encuentre en el ideal, su clase va a ser única que corresponda a ese mismo elemento. Ahora, un ideal primo va a ser bueno, aquellos ideales que sean multiplicativamente cerrados, ¿no? Esto es muy parecido todo esto es muy parecido a anillos, ¿no? Igual vamos a denotar por SPK el conjunto de todos los ideales primos de mi monoide. Ahora, una pequeña proposición, ¿no? Si denotamos por a la X, al conjunto de todos los elementos invertibles de mi monoide, entonces el complemento va a ser un ideal. Ajá, la demostración es muy pequeña, por eso la quise poner, pero algo importante va a ser este corolario, ¿no? Esta demostración es muy sencilla, ¿no? Simplemente si nosotros tomamos un elemento del complemento, es decir, un elemento que no sea invertible, y suponemos que existe un Y en mi monoide tal que se salga, es decir, que ahora sea un elemento invertible, entonces quiere decir que A por Y, bueno, más bien que a A por Y le vamos a poder encontrar un elemento Z en A tal que, si yo los multiplico, es decir, hago este producto, pues me va a dar la unidad. Pero esto quiere decir que como mi producto es asociativo, Y por Z sería un inverso de A, pero habíamos supuesto lo contrario, y por lo tanto es una contradicción. De este modo llegamos a que el complemento pues es un ideal, ¿no? Y de hecho, más importante pues es este corolario, que un monoide A tiene un único ideal maximal, que es justamente el complemento de las unidades, al que vamos a denotar por M por A, por M sub A, perdón. A partir de aquí, pues ya empezamos a notar algunas diferencias con el caso de anillos, porque no necesariamente un anillo conmutativo con unidad, pues tiene únicamente un ideal maximal, pero en el caso de monoides ocurre de esta forma. Localización, ¿no? Es más sencilla, de hecho, que en el caso de anillos, pues simplemente vamos a requerir que si tenemos S como un conjunto multiplicativamente cerrado. Tengo una pregunta. Sí. Aquí en este caso, cuando tomas cocientes Regreso. con ideales maximales, ¿tienes algo conocido? ¿O eso tiene algún nombre? ¿O con ¿En ideales este caso? primos? Ajá. Porque ves que en anillos, cuando ajá. tomas cocientes, o son dominios enteros o son campos, ¿no? Aquí se le llama. Entendí. Sí. Creo que un poquito más adelante voy a hacer énfasis en esa parte. Entonces, si quieres avanzar un Está poco. bien. Sí, está bien. Sí. Bueno, voy a continuar. Localización, ¿no? Como les decía, es más sencilla, de hecho, que en el caso de anillos. Simplemente vamos a requerir tener a un conjunto S que sea multiplicativamente cerrado. Vamos a denotar en la forma habitual S a la menos 1A al conjunto, digamos, de todas las clases de equivalencia en este producto, dada por esta relación. Ajá. Simplemente voy a decir que esta fracción está relacionada con esta otra si existe otro elemento en mi conjunto multiplicativamente cerrado tal que me cumpla esto, ¿no? Notemos que en el caso de anillos necesitábamos aquí que hubiera una resta y esto me diera 0, pero esto pues es imposible en el caso de monoides porque no existe la estructura aditiva, ¿no? Lo estamos trabajando aquí multiplicativamente. Ahora, si tuviéramos... bueno, más bien, ya una vez que tenemos esta localización, pues vemos que también es otro monoide con un producto inducido por A, es decir, simplemente es esto, ¿no? Y entonces todo elemento de S, pues va a tener un inverso en mi localización. Ahora, en el caso de que tengamos un ideal primo, pues sabemos que su complemento es un conjunto multiplicativamente cerrado, y entonces vamos a escribir la localización de esta forma, como A sub T. Ahora, los monoides que sean escritos de esta forma, para un cierto primo, vamos a llamarles que sean monoides locales. ¿Por qué? Pues porque justamente tienen únicamente a un ideal maximal también, ¿no? Como vimos aquí arriba, pues sabríamos que este ideal maximal pues viene dado por
por el primo, ¿no? Porque todos los elementos de S pues tendrían un inverso, y entonces todos los elementos de P serían justamente este ideal maximal, que sería único. Esta va a ser otra notación que vamos a usar, como escrita de esta forma, o sea, todas las potencias en el denominador de F para un cierto elemento en mi monoide A. Y vamos a ver otra proposición que muestra más diferencias con respecto al caso de anillos, ¿no? Si tenemos S que sea un conjunto multiplicativamente cerrado de A, entonces va a ocurrir una de dos. O mi localización es 0, o mi localización viene dada por un A sub P, es decir, para un cierto primo, ¿no? Este enunciado en general pues no es cierto para el caso de anillos, ¿no? Basta que, por ejemplo, nos fijemos en el caso de Z, de los enteros, y tomáramos como conjunto multiplicativamente cerrado a todas las potencias de 2. Claramente aquí no se cumple, ¿no? Que venga dado, ni la localización va a ser 0, ni va a venir dada únicamente por un conjunto de primos, ¿no? Bueno, por únicamente un primo, ¿no? Como la localización dada en un primo. Hasta aquí pues ya usamos todos los elementos de monoides, y ahora sí vamos a empezar a ver un poco más de la teoría, ¿no? Para esto, algo importante es que de estas teorías pues siempre es que se quiere recuperar, ¿no? O sea, nosotros ya vamos a introducir otra teoría, pero vamos a ver que realmente se adecue a la que ya existe, ¿no? Y para esto lo primero que vamos a definir va a ser este funtor de extensión base, con el cual pues vamos a pasar de tener monoides a tener anillos. Ya vimos el caso contrario, ¿no? De tener anillos y pasar a un monoide. Sin embargo, vamos a ver ahora el caso contrario, ¿no? Este funtor de extensión lo vamos a definir de esta forma. Si nosotros tenemos un monoide A, la extensión que vaya de A a los enteros va a ser definida de esta forma. Lo voy a escribir como A sub Z y viene dado por esto, ¿no? Y ahora, ¿qué me representa esto de aquí? Pues ZA me denota al anillo monoide, es decir, son todas las combinaciones Z lineales de elementos de A. Ajá, o sea, son sumas formales, ¿no? Viene dado por sumas formales finitas. Y además hago este cociente porque estamos identificando al 0 de mi monoide con el 0 de este anillo, ¿no? Esa es la forma en la que vamos a estar pasando, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos. Primero, si tenemos mi monoide 0, el monoide trivial, pues este va a tener extensión base, que también me va a dar el anillo trivial. Más interesante es el caso de F1. Si yo le aplico este puntor, yo lo voy a mandar todo hacia los números enteros. Ahora, para el caso del monoide libre, en estas variables, va a tener la siguiente extensión base. Ajá. Es decir, estoy recuperando mi anillo de polinomios con coeficientes en los enteros en estas n variables. Ahora, si yo tuviera S, un grupo multiplicativo generado, consistente, que consiste en estos productos de estas potencias de estas variables, y consideramos la localización, vamos a obtener lo siguiente. Ajá, este es mi... no lo he dicho aún, pero vamos a decir que este sería como mi polinomio, mi anillo de mi monoide de polinomios de Laurent, ¿no? Sobre F1. La extensión, pues, ya nos da efectivamente mi anillo de polinomios de Laurent en Z. Ahora sí, vamos a describir lo que son los espacios monoidales. Bueno, en esta sección vamos a describir primero qué son estos, y vamos a dar algunas primeras ideas de lo que son F1 esquemas en el sentido de Descartes. No es lo que se conoce universalmente como F1 esquemas,
pero es una de las primeras nociones que se encaja bien en las demás teorías. Como les había dicho, la teoría propuesta por Deidmar es una de las que se encaja mejor en casi todas las demás. Y tiene un enfoque que, como vamos a ver más adelante, es bastante sencillo, pero va a tener sus limitaciones respectivas. Primero, un espacio monoidal va a ser un espectro de un monoide, es decir, todo mi conjunto de primos, y va a estar dotado con una topología y una estructura de gavilla de monoides, ¿no? Esto es precisamente lo que nos permite tener una estructura álgebra geométrica, ¿no? Vamos a ver primero cómo es la topología. Vamos a asociarle, de hecho, la topología usual de Zariski, donde los conjuntos cerrados van a venir dados de esta forma, ¿no? Van a ser conjuntos de primos dentro de mi espectro que tales que contengan a un cierto ideal, ¿no? Y los abiertos principales van a venir descritos de esta forma, ¿no? O sea, todos los primos tales que no contengan a un cierto elemento, y los escribo así porque estos abiertos principales van a ser los que me van a formar una base para esta topología. Ahora, notemos que como los monoides solo tienen un ideal maximal, entonces solo van a tener únicamente un punto cerrado. Ajá, porque en el caso de un primo que no sea maximal, pues va a tener un maximal que lo contenga, ¿no? Más aún, si además fuera finitamente generado, entonces mi espectro va a ser un conjunto parcialmente ordenado con respecto a la inclusión. En efecto, ¿no? Vamos a ver esto. Supongamos que X es un conjunto de generadores para mi monoide. Ajá, X finito, obviamente. Entonces, para un cierto primo en mi espectro, su complemento va a estar generado por estos elementos, donde X no va a estar contenido en mi primo, ¿no? Entonces, si tomamos un elemento dentro de este complemento, dentro de S, entonces lo vamos a poder escribir como este producto, ¿no? De estos XY y EI va a ser 0 precisamente cuando XY pertenezca a mi primo. Ajá, entonces para sacar a todos estos primos realmente lo que necesitamos es contar el número de ceros posibles, ¿no? De estos productos. Y a partir de ahí pues vamos a obtener una cota. Ajá, de mi número de elementos en mi espectro pues va a ser menor o igual a 2 a la n, ¿no? Algo que tiene una ventaja de esto es que podemos visualizar fácilmente a los puntos de spec y además podemos ver a partir de ahí fácilmente cuáles son mis conjuntos que sean cerrados y cuáles son mis conjuntos abiertos. Vamos a ver un primer ejemplo de esto. Tenemos aquí el monoide en estas variables, mi monoide libre, y los elementos de los subconjuntos de estas variables pues me van a generar los ideales primos. Ajá. Lo podemos visualizar aquí como es toda la relación entre los primos, ¿no? Obviamente 0 es el que está contenido en todos los demás y este es mi ideal maximal, ajá, el generado por todas las variables, ajá, por los monomios de todas las variables. Y algo que también podemos ver de aquí, bueno, es la relación, ¿no? Que habíamos dicho de conjunto parcialmente ordenado. O sea, ponemos una línea entre dos ideales primos, donde el ideal de arriba pues contiene el ideal de abajo. Aquí vemos toda esta relación. Pero más aún podemos ver también aquí cómo son mis conjuntos abiertos en general. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tomara mi ideal dado por estas dos variables, pues este ideal contiene tanto a T2 como a T3 como al 0, ¿no? Entonces, esto sería un cerrado. Aquí lo podría encerrar todo, mientras que el complemento, es decir, bueno, todo esto pues sería más bien mi abierto, ¿no? Ahora, algo que nos hace falta para terminar de definir mi espacio monoidal, pues es ver que tiene asociada una estructura de gavilla, ¿no? ¿Cómo es esta estructura? Bueno, va a estar definida por ahorita
únicamente en la parte de los abiertos principales. Dar la descripción general es un poco más técnica, pero darla en los abiertos principales pues es bastante sencilla, ¿no? Y está en completa analogía en el caso de anillos, ¿no? O sea, en el caso de los abiertos principales, mi estructura de gavilla va a venir dada por esta localización. Entonces, para que me crean que a partir de aquí se puede generar toda mi estructura de gavilla, vamos a notar lo siguiente, ¿no? Si nosotros tuviéramos dos abiertos, dados de esta forma, dos abiertos principales, entonces se sigue que G sería esto. Ajá, F por S para algún cierto F dentro de mi monoide. ¿Por qué? Porque si tomáramos yo el abierto por este, sería igual a la intersección de estos dos. Ajá. Y entonces podemos describir un morfismo. Este morfismo pues es el que nos está dando las restricciones entre las secciones de la gavilla. Y este morfismo pues va a venir dado de esta forma. Ajá. Algo que podemos notar de aquí es que si tomáramos S igual a 1, entonces pues obviamente no hay un primo que contenga el 1, ¿no? Porque de serlo así, pues generaríamos a todo el monoide. Y entonces, pues simplemente mi abierto va a consistir en todos los primos. Ahora, las secciones globales de mi gavilla, pues van a coincidir justamente con el monoide, ¿no? Dado esta descripción de aquí arriba, es fácil observarlo. Ahora sí, ¿qué es un espacio monoidal? Pues es un espacio topológico junto con una gavilla de monoides. En particular, pues hemos construido este espacio, ¿no? Spec A, su gavilla correspondiente, ¿no? Ahora, ¿qué es un esquema afín de monoides? Simplemente vamos a decir que un esquema afín de monoides, pues es un espacio que sea isomorfo a este par, con A dentro de la categoría, que nos interesa. Ahora, el funtor que habíamos definido anteriormente, que nos llevaba de monoides a anillos, nos va a permitir definir un funtor que vaya de esquemas de monoides a los esquemas habituales de anillos, ¿no? Lo estamos definiendo de esta forma, ¿no? A mi espectro de un monoide, cuando le aplico este funtor, pues me va a dar mi espectro, ¿no? En este caso, pues ya habíamos visto que esto es un anillo. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto va a ser los primeros espacios que vamos a considerar, ¿no? Entonces, motivados por cómo se define el espacio afín a n en los enteros, que es igual al espectro de este anillo de polinomios con coeficientes en z, entonces definimos el espacio análogo sobre F1 de esta forma. Estamos simplemente sacando el espectro de mi monoide libre, ¿no? En estas variables. Y entonces notamos que cuando aplicamos el funtor de extensión hacia anillos, pues estamos recuperando este mismo espacio afín. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si consideramos el monoide G, que ya habíamos visto como monomios de Laurent sobre F1, entonces, cuando yo le saque el espectro a lo que voy a obtener es el llamado toro de rango n sobre F1, ¿no? Y lo vamos a denotar de esta forma. Cuando yo le aplico mi funtor de extensión, lo que estoy recuperando, pues es el espectro del anillo de polinomios de Laurent, con coeficientes en z. Vamos a notar que de hecho el toro pues únicamente consta de un solo punto. ¿Por qué? Pues porque todos van a tener su respectivo inverso, ¿no? De hecho, esto ocurre para todos los que realmente sean grupos y les estemos adjuntando un cero, ¿no? Siempre van a constar únicamente, su espectro siempre va a constar únicamente de un punto. Oye, ¿la M de qué es? ¿Qué parámetro? ¿9? ¿La E? De grupo multiplicativo. Bueno, viene referida a que sea de grupo multiplicativo. Ok, gracias. Sí. Ahora, vamos a ver ahora qué es esta noción de F1 esquemas en el sentido de Deigmar, lo cual, pues, mejor dicho, ya sería como un esquema de monoides, ¿no? Simplemente lo vamos a definir como un espacio monoidal que admite una cubierta afín que esté dada por esquemas afines de monoides. O sea, como
cuando definíamos un esquema para el caso de anillos, veíamos que simplemente era un espacio que localmente lo hacía como un esquema afín, ¿no? De anillos. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? De un caso de estos espacios. Y es el que sería la línea proyectiva, pero sobre mi campo F1. Sobre mi monoide, ¿no? Mejor dicho. ¿Qué es esto, no? La línea proyectiva, ¿qué sería? Pues es un espacio que sería cubierto por dos afines de esta forma, ¿no? Es decir, por espacios que sean el espectro de esto, de monoide libre generado solamente en una variable, ¿no? Vamos a tomar estos como que sean mis dos cartas afines y vamos a tener una intersección entre ellos que va a ser isomorfa a mi toro, ¿no? Aquí, en lugar de n, de hecho, le debí de haber puesto 1, ¿no? Porque va a ser simplemente de rango 1. Entonces, lo que vamos a ver es que la línea proyectiva pues tiene dos puntos cerrados, los cuales vamos a denotar por x0 y x1, y un punto genérico que corresponde a la intersección. Aquí se observa mejor, ¿no? En efecto, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Estamos identificando a los espacios, estos que sean mis abiertos, ¿no? Los cuales, pues, al momento de pegarlos, pues, me estén cubriendo toda mi línea proyectiva, ¿no? Entonces, estos espacios los podemos ver de esta forma, ¿no? La intersección, pues, va a ser justo este punto genérico, eta, yo lo estoy denotando. Y entonces aquí visualmente también lo podemos visualmente lo podemos ver de esta forma, ¿no? Aquí pongo el caso únicamente para cómo luce los espacios afines, pues únicamente constan de dos puntos. Mi línea afín únicamente consta de dos puntos, y esto es igual a tener mi espectro, ¿no? De este monoide en una sola variable. Al momento ya de hacer el pegado, identificar estos espacios y fijarnos simplemente en la intersección, cuando yo lo escribo en estas coordenadas homogéneas, pues luce de esta forma. Entonces esta es mi línea proyectiva, ¿no? Sobre F1. De hecho, justo lo que podemos notar es que este pues va a ser mi toro de rango 1, ¿no? Que es lo que decía aquí arriba, ¿no? Debí de haber puesto en lugar de n aquí un 1. Ahora, voy a ver rápidamente cuál es la relación que se tiene con variedades históricas. Para esto, pues voy a recordar un poco cómo viene dada la construcción de variedades históricas por conos y abanicos. Aquí escribo un poco de notación, voy a referirme por n a una retícula, y por retícula ahorita pues estoy tomando a un conjunto, a un grupo que sea isomorfo a z a la n. Su retícula dual pues viene dada de esta forma, que también resulta ser una retícula que es justamente isomorfa a z a la n, ¿no? Y voy a denotar a mi espacio en la R como el espacio vectorial que viene dado por esto. Es decir, el que se ha generado por esta retícula, que va a ser isomorfo a R a la n. Ahora, si yo tomo un conjunto en R a la n que sea finito, voy a definir mi cono sigma generado por este conjunto A de esta forma, ¿no? Es decir, como la suma de estas combinaciones lineales con mis lambdas positivos, y esto pues va a estar encontrado como subconjunto en este espacio vectorial, ¿no? Defino mi cono dual como todos los U's en mi espacio dual, tales que al hacer no sé cómo se diga, el peri, mi producto, pues entonces todo esto sea mayor o igual a 0, ¿no? Para todos mis elementos dentro de mi cono. Esto pues se encuentra en el espacio vectorial dual, ¿no? Ahora, una cara de sigma, pues va a ser una intersección del cono con un semiespacio de esta forma. Y bueno, de hecho se puede ver, bueno, aquí ahí es un elemento de los generadores, ¿no? De mi cono A. Aquí mejor debería haber puesto VI, perdón. Ahora, se puede ver que si tau pertenece a mi cono dual, entonces al momento de hacer la intersección de sigma con
con el ortogonal de este tau, entonces esto va a resultar una cara de sigma. En lo que sigue, pues vamos a trabajar con conos que sean fuertemente convexos. Para empezar, pues estos vamos a requerir primero que sean convexos. Todos estos conos, de hecho, pues son convexos, es decir, que son cerrados bajo la suma. Pero más aún vamos a pedir que sean fuertemente convexos, es decir, que no contengan subespacios lineales distintos del cero, ¿no? O sea que si yo tomo mi sigma y lo intersecto con el negativo de sigma, únicamente me va a dar el cero, ¿no? Como espacio vectorial. Además, voy a requerir que sean racionales, es decir, que todos sus generadores pertenezcan a una cierta retícula n. Ahora, a un cono sigma le podemos asociar el monoide no punteado, todavía, definido de esta forma, ¿no? Que es la intersección de mi cono dual intersectado con la retícula dual. Ajá. Este lo podemos escribir multiplicativamente de esta forma. Ajá, donde mi elemento identidad pues viene dado por t a la 0 y esto es el 1, ¿no? Ahora, además sabemos que este monoide pues es finitamente generado, ¿no? Ese es un resultado conocido como el lema de Gordon, ¿no? Para llevarlo a la categoría que nos interesa, pues vamos a puntear este monoide, es decir, le adjuntamos un 0 y lo vamos a escribir de esta forma, como F1, ¿no? Y finalmente, pues vamos a obtener la variedad tórica afín sobre F1. ¿Cómo va a ser? Pues simplemente sacar el espectro de este monoide, ¿no? Y esta va a ser lo que voy a conocer como la variedad tórica afín asociada a mi cono sigma sobre F1. Para el caso no afín, es decir, para las variedades tóricas ya en general, que vengan dadas por un abanico, pues voy a recordar primero lo que es un abanico, ¿no? Un abanico racional en este espacio vectorial, pues es una colección finita de conos que me cumplan lo siguiente. Conos, pues aquí todos, como había dicho, estoy tomando únicamente conos que sean fuertemente convexos y racionales. Y voy a requerir que además cada cara de un cono en sigma, pues siga siendo un cono, perdón, en delta siga siendo un cono de delta. Y si yo tomo dos conos dentro de mi abanico, su intersección va a ser una cara en común, ¿no? Esa es la definición de un abanico. Ahora, si yo me tomo dos conos, sigma y sigma prima en mi abanico, y tau como la intersección de ellos, es decir, la cara en común que tengan, o una cara en común que tengan, entonces yo voy a poder definir, ¿no? Este que sería, digamos, un morfismo que vaya asociado entre mi variedad afín, asociada a mi cono tau, que es la cara de sigma, a mi cono, a mi variedad afín, a mi variedad tórica afín asociada a sigma, ¿no? Esto va a ser una inmersión abierta, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a definir lo que es una variedad tórica sobre F1. Bueno, ¿qué es esto? Pues la variedad tórica asociada a mi abanico delta sobre F1 se obtiene del pegado de variedades tóricas afines, como las que habíamos visto aquí arriba, que sean de esta forma, a través de la variedad tórica por su cara en común, ¿no? Obviamente los dos están en mi abanico, ¿no? Mis dos conos están en mi abanico. La definición más formal, de hecho, vendría dada en lo que sería el colímite, ¿no? De esta expresión. ¿Esto por qué es? Pues porque lo que vamos a requerir es que la estructura de gavilla pues, sea acorde cuando estemos trabajando, ¿no? Con las secciones, bueno, no las secciones, sino mejor dicho, con las caras, ¿no? Que de hecho vendrían siendo localizaciones de estas variedades afines. Algo que me gustaría que se notara en este punto es que hemos construido un funtor, ¿no? Que va precisamente de los abanicos, o mejor dicho, que va de los conos dentro de un abanico a mis monoides, ¿no? Simplemente dado por esta forma. A un cono dentro de mi abanico, pues yo le estoy asociando un monoide conmutativo punteado, ¿no? Estos son algunos ejemplos de variedades tóricas.
Primero pues vamos a estar trabajando en mi retícula que sea simplemente el Z a la 2. Y este primer caso pues es de un cono que viene dado únicamente por E1 y E2, ¿no? Entonces, tanto mi cono como mi cono dual pues lo son igual. Ahora mi monoide, S sub sigma, pues simplemente me está dando los naturales, es decir, yo estoy aquí intersectando Z a la 2 con este monoide, pues simplemente van a ser los puntitos, ¿no? Y esto multiplicativamente lo escribimos de esta forma. Ajá. Al momento de llevarlo a F1, notemos que de hecho lo que nos está dando es esto, ¿no? O sea, mis polinomios sobre F1. Y entonces cuando yo defino la variedad tórica afín sobre F1, estamos obteniendo este espacio, ¿no? Ahora, veamos el caso del toro, ¿no? Si yo parto del cono que simplemente conste del 0, aquí me vuelvo a encontrar, digamos, en la retícula donde simplemente z a la 2, su dual igual z a la 2. Entonces, el cono dual a todo esto, pues, como viene dado en esta expresión, realmente lo que estamos obteniendo, pues va a ser todo R2, ¿no? Y entonces, cuando intersectamos R2 con z a la 2, pues estamos obteniendo z a la 2, ¿no? Y esto multiplicativamente lo escribimos de esta forma, ¿no? Como todos los monomios escritos de esta forma con mis potencias dentro de los enteros. Ajá. Al momento de llevarlo a F1, es decir, adjuntarle un 0 a esto, lo que estamos obteniendo, pues van a ser los monomios de Laurent, ¿no? Sobre F1. Y entonces la variedad tórica que obtenemos sobre F1, pues va a ser mi toro de rango 2 en este caso. Vamos a ver un último ejemplo. Ahora no va a ser un espacio afín, sino va a ser una variedad tórica. Y simplemente la estamos trabajando aquí sobre R, ¿no? En este caso, bueno, no lo escribí, pero la retícula pues vendría dada únicamente por los enteros. Y tenemos aquí dos conos, ¿no? Sigma 1 generado por E1, sigma 2 generado por menos E1, y la cara en común que tienen pues es únicamente el 0, ¿no? El origen. Entonces los monoides que obtenemos pues van a ser estos, ¿no? El correspondiente a sigma 1, escrito multiplicativamente, es esto, ajá, donde la potencia pues viene dado en todos los no negativos. Para el caso de la cara en común que tienen, simplemente va a ser como en el caso del toro, van a ser, bueno, sin contar la parte de los C2, van a ser ahora todos los exponentes dentro de los enteros, y para el caso de sigma 2, pues van a ser ahora todos los no positivos, ¿no? Los exponentes van a ser todos no positivos. Ahora, al momento de hacer las inversiones, realmente lo que vemos es esto, ¿no? O sea, mis espacios van a ser estos, mis espacios afines van a ser mis líneas afines, mi toro de rango 1, y esto, pues, al momento de hacer el pegado, es como habíamos visto aquí arriba, esta línea proyectiva, ¿no? Es lo que estamos obteniendo. Ajá, esa es justamente la forma de hacer el pegado. Finalmente, algunas definiciones. Primero, que si tenemos un monoide y tenemos además estos elementos A, B y C dentro de mi monoide con B distinto de 0, perdón, aquí se me fue, vamos a decir que A es cancelativo cuando ocurre lo siguiente, que si tengo A por B igual a C por B, entonces me implique que A por C. Además es libre de torsión cuando esta expresión pues me implica la de aquí abajo. Finalmente, si tengo que es cancelativo, entonces decimos que va a ser normal cuando ocurra lo siguiente, que cuando mi monoide alcance su normalización, ¿no? Es decir, que yo tengo todos los alfas dentro de mi completación de grupos, es decir, como si estuviera sacando todos los, la localización dada por A menos el 0, como mi conjunto multiplicativamente cerrado, tal es que A a la n
se encuentre dentro de nuevo en mi monoide, ¿no? Para un cierto n. Eso es lo que también muchas veces le llaman que sea un monoide saturado, o en el caso de semigrupos, que también es un poco más conocido, también le llaman que es saturado. Ahora, un esquema de monoides X va a ser de tipo finito, normal, libre de torsión, si para todo X en el espacio va a existir una vecindad afín de X, digamos que sea de esta forma, como el espectro de un cierto monoide, tal que AX sea entonces un monoide finitamente generado, normal y libre de torsión. Ahora sí, ¿por qué todo esto, estas definiciones? Bueno, porque realmente la construcción que se ha hecho de F1 esquemas, en ese sentido de Deitmar, como hemos visto, pues es, digamos, hasta cierto sentido, pues bastante amigable, podemos recuperar muchas cosas, como el caso de las variedades tóricas, que además, en el caso, por ejemplo, de los espacios proyectivos o en el espacio de afines, pues veíamos que podíamos ver visualmente muchas cosas, ¿no? Teníamos estos diagramas que les había puesto de esas gráficas y además ahí veíamos cuáles eran los conjuntos primos, cuáles eran los abiertos, los cerrados. Entonces tiene un enfoque bastante limpio, ¿no? Sin embargo, hay un detalle con esto, que no es lo suficientemente robusta. Es decir, no vamos a poder hacer aplicaciones sobre todas las variedades que ya tenemos. De hecho, en un cierto sentido práctico, esta teoría que desarrolló Deitmar, como él mismo prueba, de hecho, va a abarcar únicamente espacios que tienen como extensión una variedad tórica, ¿no? En el sentido de este siguiente teorema. Dice, si X es un esquema de monoides que se ha separado, cancelativo, conexo, de tipo finito, entonces su extensión va a ser una variedad tórica. Ajá. Ya no puse lo que significaba separado, porque es un poco técnico, pero lo pueden pensar como en el caso de esquemas cuando requeríamos, ¿no? Que la diagonal se encontrara, ¿no? Como un conjunto cerrado. Ahora, de hecho, si X, este esquema de monoides, es normal y libre de torsión, entonces su extensión, de hecho, es la variedad tórica asociada a un abanico. Ajá, y entonces, realmente, todo esto que se hizo, pues, encaja perfectamente sobre las variedades tóricas, pero no va a abarcar sobre todas las variedades que ya conocemos en general. Entonces, por eso es que existen muchas otras nociones, ¿no? De F1 esquemas. Aquí voy a mostrar rápidamente dónde falla, ¿no? Este primer ejemplo. Si consideramos el grupo, ¿no? de matrices, bueno, multiplicativo de matrices de tamaño 2×2, con determinante igual a 1, aquí podremos ver que esto no tendría sentido. Si yo sacara el espectro de esto, no tendría sentido si yo lo trabajara sobre F1. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura aditiva. Es decir, hay casos donde no podemos hacer, o más bien hay casos donde es indispensable tener una estructura aditiva, ¿no? Y entonces es donde la teoría desarrollada hasta aquí no va a ser posible, como en el caso de estos grupos, ¿no? De matrices. Entonces, ¿qué es lo que han hecho, ¿no? Diversos autores como Toyn, Baquier y Lordshaw? Pues muchas de sus construcciones, generalizaciones, tienen que ver con semianillos como ciertas extensiones de monoides. Ajá. Aquí pongo un primer ejemplo, ¿no? De qué es lo que me refiero con una extensión, ¿no? Si tuviéramos un monoide A, definimos el semianillo monoidal como esto, ¿no? O sea, como sumas finitas, ¿no? De ciertos elementos de mi monoide. Con esto lo que estamos haciendo es, de hecho, dotarlo de una estructura aditiva, aunque no necesariamente con un inverso. Esto ha traído también otras aplicaciones a esta teoría de F1 esquemas, ¿no? El uso, de hecho, de semianillos ha traído una aplicación en particular, por ejemplo, a la geometría tropical, ¿no?
¿Por qué? Porque la geometría tropical trabaja mucho sobre el semianillo tropical, ¿no? Entonces, esta idea de definir esquemas sobre semianillos, pues entonces está ayudando a un problema de geometría tropical, ¿no? Rápidamente digo qué es esto, ¿no? La idea de la geometría tropical, pues consiste en cambiar cuestiones de geometría algebraica a problemas combinatorios. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es reemplazar variedades por ciertos objetos polihedrales, los cuales pues van a ser conocidos como variedades tropicales. No voy a escribir no escribí la definición completa, pero esta es la idea de lo que es geometría tropical. Sin embargo, el proceso de tropicalización, es decir, el proceso de llevar una variedad a estos objetos polihedrales, produce variedades tropicales como conjuntos en vez de soluciones de sistemas de ecuaciones, que es de aquí que justo las soluciones de sistemas de ecuaciones en el mundo usual, pues es lo que nos daba la noción de variedad, ¿no? Pero en el caso de tropical, pues esto no está bien descrito, es decir, que no se tiene una buena descripción algebraica, ¿no? De estas variedades tropicales. Y entonces la idea es que las nociones de F1 esquemas, ahora trabajadas sobre semianillos, produzcan esquemas justamente que abarquen parte de esta teoría, ¿no? No quiero decir que ya esté desarrollado todo esto, pero es una aplicación más que se está obteniendo, ¿no? Y ya existe gente que está trabajando en estas ideas, ¿no? Esto es lo último que les quería mencionar. Con esto ya termino mi plática, simplemente al final pongo algunas referencias. En particular, la quinta, por si les interesa, esta de F1 for Everyone, trae un poco más de esta noción histórica de cómo se vincula, ¿no? Esta parte de geometría de F1 con la hipótesis de Riemann, por si les interesa ahondar un poco más en esa parte. Lo hace de forma que se pueda entender un poco más. Al igual trae las ideas que motivó a Jack Stitz a definir esta geometría de F1. En particular, esta creo que es de las introducciones un poco más amigables, ¿no? Y este último, de Jeffrey y Noah en Siracusa, es justo esta última parte que les estaba mencionando, ¿no? De esta otra aplicación que se tiene de F1 esquemas a geometría tropical, ¿no? Por si también les interesa, creo que serían buenas introducciones sin que se tenga tanto desarrollo técnico. Bueno, pues por mi parte creo que sería todo. Muchas gracias, Gerardo. Les pido un aplauso, por favor, para Gerardo. Gerardo. Hay preguntas sobre la charla que Gerardo. Por favor, levanten la mano aquí en la aplicación para irlos cediéndoles la palabra. A ver, Higinio, adelante, por favor. Ahí cuando estabas hablando de hacer geometría sobre F1, ves que puedes tomar, estabas definiendo tus gavillas, ¿no? Ajá. Tienes, recordando la geometría algebraica clásica, tienes algo parecido al teorema de los ceros de Hilbert, en este caso, para cosas sobre F1. Sí. O sea, sobre esta parte, realmente como esta teoría, de hecho, lo que hace es encajar muy bien sobre variedades teóricas. En el caso, digamos, de los ceros de Hilbert, que era la parte que te permitía pasar, digamos, entre el espectro y los puntos, o, digamos, los ideales primos, o mejor dicho, maximales, ¿no? En ese caso, a los primos. Realmente todas esas ideas se encajan muy bien para el caso de variedades históricas, es decir, no tienes problemas con esta correspondencia, aunque no se tenga como tal un teorema de los ceros de Hilbert. Para los casos más generales de F1 esquemas, existen otras nociones, ¿no? Y por lo tanto van a existir otras gavillas
que sean asociadas no únicamente para monoides, sino como mencionaba al final, por ejemplo, para semianillos. Bueno, de hecho, principalmente creo que he visto la cuestión de semianillos. Existe una noción que es la de los llamados blueprints, que precisamente intentan hacer toda esta extensión de ideas, ¿no? Porque no en todos los casos se encaja perfectamente bien, ¿no? Sin embargo, para esta parte que fue únicamente de monoides, no existe este problema como tal, aunque no haya como tal esta parte, ¿no? De un teorema de los CERFs de Hilbert. O al menos no que yo la conozca hasta ahorita, pero me parece que no. Ok, gracias. Y con la última parte de variedades históricas, entonces Ajá. supongo que ya también, como se tiene esa correspondencia de que ¿cómo le llamabas cuando hacías producto con Z? La racionalización, ¿no? No, ¿A la extensión? la extensión a Z. Ajá. Con eso también se puede probar que ya están clasificadas las variedades históricas de dimensión 2, ¿no? Como ves que en el caso real, Ajá. este, todas las variedades históricas o de grado 2 o son productos de P1 con P1 o espacio proyectivo o blows de eso, ¿no? Sí. También se podría decir algo de eso sobre F1 antes de tomar la extensión. Sí, sí, sí. De hecho, todo eso se puede desarrollar, de hecho, desde F1 y finalmente aplicar el caso de Tu functor, ¿no? Ajá, aplicar que el es funtor. Ajá, y función. recuperas todo. No, ok, sí. Realmente el punto de vista bueno de esto es que lo que haces es fijarte en el monoide, ¿no? Simplemente estás trabajando en el monoide, ¿no? O sea, cuando se definen sobre F1, únicamente te fijas en el monoide, ¿no? Te estás olvidando de lo demás, pero sí, sí puedes recuperar toda esta parte. Ok, gracias. Será todo. ¿Alguna otra pregunta que haya? Si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Gerardo y a todos los asistentes. Muchas gracias.